por el poder que inspiró tu palabra, tu espíritu, y que tú has hecho morar en nosotros, sea el que a medida que exponemos, sea poniendo el sentido de lo que Él mismo inspiró. Que solamente seamos instrumentos, que solamente, Señor, seamos ese canal por el cual tu pueblo pueda ser edificado y tu nombre proclamado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Póngase o tome su asiento, hermano, hermana. No se asuste. Decíamos, es el atributo más conocido, pero el menos entendido, el más complejo, pero el que se presenta de una manera bien simple. Hay, bueno, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de el amor de Dios, de este atributo, de esta característica de Dios, pero al igual o que otros atributos que nosotros encontramos en las escrituras, pues tenemos que ir de aquí para allá en todas las diferentes partes de la escritura donde nos habla de este maravilloso atributo que cuando lo conocemos, lo entendemos más y más, hermanos, es de gran bendición. No es el amor de Dios. Y Dios ha usado a siervos, ha usado a hombres débiles, hombres pecadores que Dios ha capacitado por su espíritu y les ha dado sabiduría, entendimiento para escribir libros y ser de bendición para la iglesia. Hay un libro que se llama De tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios, que es de gran bendición, como muchos de sus libros de John MacArthur, de cual basado en eso, este estudio está basado en ese libro. De tal manera amó Dios. Y es que, hermanos, el amor de Dios, como decíamos, es alto, es profundo, es ancho y hay bastante tela que cortar. Por lo tanto, nos tomaremos unas cuantas semanas en exponer este atributo y como siempre, quedándonos cortos, ¿no? de la riqueza de la palabra de Dios. ¿Qué es el amor? Por ahí podemos comenzar, ¿no? ¿Qué es el amor? Si les preguntara a ustedes, ¿qué es el amor? Seguramente escucharía diferentes términos o definiciones o conceptos del amor. Aún más, si salimos al mundo y preguntamos qué es el amor, seguramente sería una variedad o muchas descripciones del amor. Pero no nos podemos basar en eso en cuanto al amor de Dios, porque el mundo tiene un concepto errado, humano, humanista acerca del amor. El mundo a menudo define el amor como un sentimiento de afecto, atracción y conexión emocional entre personas, que puede incluir aspectos como la pasión y el compromiso. La gente se enamora y llega al compromiso del matrimonio. Eso en términos generales, el concepto del amor en la sociedad, la cultura, el mundo, se ve de una manera muy superficial. Y cuando el hombre conforma a Dios a ese tipo de amor, hermanos, como se hace hoy en día, cuando se considera el amor divino como una debilidad afectuosa solamente. Cuando se hace eso, hermanos, se despoja, se distorsiona la deidad, su carácter, sus atributos, y creamos un ídolo hecho a nuestra concepto, hecho a nuestra semejanza.
como sucedió en el segundo siglo con el marcionismo, esa herejía que se levantó en el segundo siglo. El marcionismo es una antigua herejía cristiana, pero que aún está vigente en nuestros tiempos, asociada con Marción de Sinope, este hombre, un teólogo del segundo siglo. Hermanos, no siempre la teología es buena cuando se toma solamente la teología y se distorsiona apartado de las escrituras. Este era un teólogo, pero que no abrazó la sola escritura. Bueno, de hecho, él fue el primero que formó el primer canon, porque gracias Dios sabe o hacer de algo malo bueno, porque gracias a eso fue que se comenzó a copilar todos los libros inspirados de la escritura que hoy tenemos como el canon bíblico. Este hombre, Marción de Sinope, un teólogo del segundo siglo, sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era un ser maligno, un ser vengativo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un ser de amor y misericordia. O sea, en otras palabras, el Dios del Antiguo Testamento era totalmente opuesto al del Nuevo Testamento. Y según su enseñanza de Marción, Jesucristo era enviado por ese último Dios para liberar a la humanidad de la influencia del Dios del Antiguo Testamento. Entonces él lo que empezó a hacer es quitar todos los pasajes del Antiguo Testamento donde se hablaba y del Nuevo Testamento donde se hablaba de este Dios del Antiguo Testamento. O más bien del Nuevo Testamento, quitaba los pasajes que hacían referencia al Dios del Antiguo Testamento, y de esa manera entonces formó su primer canon, el primer canon. Y estos hermanos, esta visión dualista de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento fue considerada una herejía por la iglesia primitiva, y el marcionismo fue rechazado como una desviación de la enseñanza cristiana ortodoxa. Así, hermanos, hay muchos seguidores de Marción hoy en día. Seguramente los ha escuchado, y seguramente en un momento donde no tenía conocimiento bien de la palabra, era uno de ellos. Cuando se decía que Dios, o cuando se dice que solamente Dios es amor, y se exalta ese atributo del amor de Dios, y se dice cómo Dios puede llevar a las criaturas al infierno. No, ese Dios, un Dios de amor no puede condenar, un Dios de amor no puede juzgar. Cuando el pensamiento, ¿no?, del amor de Dios, de ese atributo, choca con la otra realidad de Dios, que es como su ira, su juicio, su justicia, su santidad, entonces estamos haciendo o rebajando a Dios a un simple Dios con D minúscula, hecho nuestra imagen. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios del amor. Respondiendo entonces a la pregunta, ¿qué es el amor? Y aún más, hermanos, no solamente qué es el amor, pero qué es el amor de Dios. Podemos responder, podemos decir que el amor de Dios es un atributo de Dios, es la esencia misma de su ser y su carácter. Por eso Juan en su carta, capítulo 4, dice, Dios es amor. No que tiene amor, sino Él es amor. Pero su amor, hermanos, no está en contradicción con su ira, con su juicio, con su severidad, con su aborrecimiento, de ninguna manera.
Y es que Dios, hermanos, no está conformado de sus atributos. Es decir, no es que Dios tenga 10% de amor, otro 10% de justicia, otro 10% de misericordia, otro 10% de ira. No, Dios es todos sus atributos. Él es totalmente amor, totalmente justo, totalmente un Dios airado, totalmente un Dios de justicia. Y todos sus atributos están, por alguna manera decirlo, conectados, entrelazados. Su amor es justo, su ira es santa, y así podemos ver sus atributos juntos sin que haya algún conflicto. Sin duda, este atributo, hermanos, es uno de los que ha sido más exaltado a través de los siglos, el amor de Dios. Y nos atrevemos, tenemos la osadía de decir a la persona, aún aquella persona más pecadora, a esa persona la más mala, Dios te ama. Y si vienes a Cristo, Dios te puede salvar. ¿Eso es verdad, hermanos? Amén. A la más pecadora podemos decirle, Dios te ama, y si tú te arrepientes y vienes a Cristo, Él te salva. ¿Por qué? Porque entendemos que el amor de Dios es ilimitado. O sea, a Dios, su amor, hermanos, es su esencia, es su ser. Él ama porque Él es amor, es algo que Él hace natural. Su amor es incondicional, o sea, Él no dice, oh no, tú eres malo, por eso no te puedo amar. No. Él ama porque Él es amor. Y aquí es donde empieza a chocar nuestra mente, ¿no? Y ¿cómo? Entonces, ¿Dios ama a todos? Entonces, ¿el amor de Dios es universal? Entonces, ¿Dios ama al pecador? ¿Qué ustedes dicen, hermanos? Los veo como ¿cómo éramos cuando Él nos amó? ¿Qué dice Romanos 5? Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos enemigos, objetos de la ira de Dios. Hermanos, en un sentido, el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. La Biblia nos da razón para proclamar que Dios es un Dios de amor. O sea, no está mal decirle a las personas que Dios es un Dios de amor, porque es lo que la Biblia dice. Él es un Dios de amor. En 2 Corintios 3:11, Él es llamado el Dios de amor. En 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ahora, lo interesante es que no importa, hermanos, cuánto se exalte el amor de Dios según la palabra de Dios, siempre habrá preguntas como estas que acabamos de hacer, o como estas otras. Si Dios es amor y si es soberano y está a cargo de todo, acabamos de ver la soberanía de Dios y sus diferentes aspectos. Entonces, ¿cómo es posible que este Dios amoroso permita que el mundo sufra? O preguntas como, si Dios es amor, ¿por qué es que Él va a enviar a la gente al infierno para sufrir para siempre? ¿Qué clase de amor es ese? Y estas que otras o las que ya hemos mencionado, Dios ama a todos. Su amor de Dios es universal. Y es que solamente, hermanos, entendemos el amor de Dios cuando profundizamos en el amor de Dios y vemos sus diferentes aspectos. Por eso decíamos al principio que el amor es
uno de los atributos más complejos de las Escrituras, pero el que se presenta de una manera simple. Solamente se dice, Dios es amor, Dios te ama, pero no se explica lo que implica todo lo que Dios quiere decir con que Dios te ama. Solamente entendemos el amor de Dios de una manera correcta cuando entendemos los diferentes aspectos del amor de Dios. Al profundizar en el amor de Dios encontramos que tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, el amor de Dios en su expansión es general, universal. El amor de Dios, en un sentido general, se extiende a todo el mundo. Y no me apedreen todavía. Vamos a las Escrituras. Mateo 5:43. ¿Qué dice ahí? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, este es Cristo, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Se nos manda a que amemos a nuestros enemigos, ¿como quién? Como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios ama aún a sus enemigos, a sus enemigos pecadores que lo rechazan. Entonces, su amor se extiende de una manera general. Ahora, si no es suficiente con eso, bueno, para explicar un poco este texto del versículo 43, cuando dicen que el mandamiento era, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la teología, no era una teología del Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento, porque nosotros encontramos que desde el Antiguo Testamento se nos manda amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, ¿no? Deuteronomio 6, y en Levítico y a nuestro prójimo, ¿no? Se nos manda amarlo. Entonces, esta era una distorsión de la teología de estos religiosos, líderes religiosos, que enseñaban que debíamos amar, ¿no? A nuestros amigos, pero a los enemigos aborrecer. Y se hacía referencia a los gentiles, a los samaritanos, y Cristo viene y pone las cosas como son. No. Si quieren parecerse a su Padre que está en los cielos, amen, le dice a sus discípulos, a sus enemigos. Versículo 44 y 45 fueron los que leímos después. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que sean semejantes a su Padre que está en el cielo. ¿Se recuerdan acerca del hombre rico? El joven rico, perdón. Se vaya a sentir viejo, el joven. El joven rico viene a Jesús, le dice que qué debe de hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús le dice, bueno, ¿saben los mandamientos? ¿Saben cuál es el propósito de los mandamientos, hermanos? Es el espejo que refleja nuestro ser caído, nuestra pecaminosidad. Nos confronta los mandamientos, nos muestra nuestro pecado. Esa fue la razón por la que se nos dio los mandamientos. Y Jesús le manda a que se examinen los mandamientos, pero como muchos de los hoy en día que visitan las iglesias dicen que se creen justos, tienen su propia justicia. ¿Sabe los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué mentiroso. Y Jesús
El Señor era maravilloso, lo pone a prueba, hermanos. Mire, esto solamente tiene que ver con el prójimo, lo que le dice aquí. O sea, nada tenía que ver con Dios en estos mandamientos. Saben que los mandamientos, los 10 mandamientos están divididos en dos partes, ¿no? Los primeros tienen que ver con Dios y los demás con 4 con Dios y 6 con el prójimo. Y entonces Jesús le dice, después que le dijo que había guardado todo de su juventud, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Ok, si has guardado estos que tienen que ver con tu prójimo, entonces no tendrás problema en vender todo y dárselos a ellos y ven y sígueme. De esa manera tendrás entrada en el reino de los cielos, solamente si me sigues y tomas tu cruz. Pero ¿qué dice? Afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su Dios era el dinero. Él no amaba a Dios con todo su corazón, mente y alma, amaba al dinero con todo su corazón, mente y alma. Por eso no pudo de abandonar su dinero ni amar de esa manera al prójimo, dándoselo. Pero ¿saben cuál es lo más maravilloso? Y eso es a lo que quiero llegar. Lo que dice en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. A esta persona que lo rechazó. A esta persona que en su cara le dijo, amo más mi dinero que a ti. Y Jesús, mirándole, le amó. Entonces, el amor se extiende a aquellos que lo rechazan abiertamente. Bueno, este texto es claro, ¿no? Lo rechazó abiertamente y dice que lo amó. Ahora, Juan 3:16. Yo sé que aquí ya los teólogos reformados, calvinistas, van a decir que este texto se refiere solamente a que Dios amó al mundo de los elegidos. Bueno, sí, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mundo aquí se refiere a cosmos y dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a todo el mundo? Este texto se usa en cuanto a eso, o cuando se cuestiona, ¿no? Dios, entonces, ¿la salvación es universal? No, no estamos hablando de la salvación, hermano, estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor de Dios y que si Dios, su amor se extiende a toda la humanidad. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a los habitantes de este mundo, porque en el contexto, recuerden que en la hermenéutica el texto se interpreta en el contexto. Entonces, el contexto de este versículo nos dice que sí, se refiere al mundo. Por ejemplo, si vamos enseguida ahí al versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De quién se refiere? A Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A estos que le rechazaron, dice que Dios amó, los amó. Ahora, si no es suficiente este contexto de que se refiere al mundo, ahí mismo, en el mismo contexto, pero un poco más atrás, en 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El hecho de que no le conozca no quiere decir que Dios no haya, su amor no se haya extendido. El hecho de que Él haya venido como uno de nosotros para ser un medio de salvación,
Esa es la manifestación del amor de Dios. Sí, el amor de Dios es de manera limitada, temporal, y aún, hermanos, la salvación. Ahora sí me van a apedrear. Hermanos, de alguna manera, en algún aspecto, en algún grado, Él es el Salvador del mundo. Miren, ahí mismo Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos de la mujer samaritana después de confrontarla con su pecado y después de ser liberada de su pecado. ¿Saben, hermanos, qué pasa cuando el pecado es confrontado y te arrepientes y lo pones a los pies de la cruz? Te liberas. Y ese pecado que tú escondías en un pasado, que era tu tesoro, era tu deleite y que solamente tú lo disfrutabas sin que nadie lo supiera, pero cuando es confrontado te arrepientes y lo traes a los pies de Cristo, de la cruz, eres libre del pecado y lo puedes confesar. Esta mujer salió corriendo a decirle que alguien le había dicho que tenía 10 más. ¿O cuántos maridos fueron? 5. O sea, ya libre, o sea, ya fui liberada del pecado. ¿Y qué importa? Ya Cristo me perdonó. No, el que esconde su pecado dice, no prospera, o sea, no tiene perdón. Está atado todavía, está esclavizado al pecado. Y esta mujer dice, fue y les contó a todos y ellos creían, dice, y dice, ya no creemos solamente por tu dicho, le dijeron a la mujer, pero porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de qué? Del mundo, el Cristo. Miren, Él es y puede ser, es el Salvador de manera limitada, temporal. ¿Por qué? Hermanos, en el momento que nosotros pecamos, en el primer pecado que cometimos, ahí mismo hubiéramos sido fulminados. Adán en ese mismo momento hubiera sido fulminado, desaparecido y ya. Dios hubiera dicho, ya se acabó. Sin embargo, le dio una promesa y esa promesa extendió milenios y milenios y milenios y aún, hermanos, sigue extendiendo por milenios y milenios. ¿Por qué? Por el Salvador del mundo. Aunque es el Salvador del mundo en este sentido, en esta manera temporal, porque los libra del juicio, de la ira que debe venir contra nosotros ya, nos permite vivir, respirar, y en cierto sentido, Él es, como dice ahí, el Salvador del mundo. Hermanos, por eso podemos predicar a un Salvador que quiere y puede salvarnos. ¿Pero saben cuál es el problema? Que el hombre no quiere ni puede venir a Cristo. Mira, primera de Juan 4:14, ahí también nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador de el mundo. Entonces, hermanos, podemos predicar de un Salvador de pecados. ¿A quién? ¿A los elegidos solamente? ¿A eso se nos mandó? ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Por eso Dios puede decir que Él no quiere la muerte del impío, Ezequiel 33:11. Por eso Él puede decir, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Él muestra su gracia. Pero hay un aspecto al igual que el amor, hay un aspecto que se conoce como la gracia común. La gracia común.
O sea, hay ciertas bondades para el hombre pecador. Mateo, otra vez en el versículo 45, 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿A poco esa no es una bondad de Dios? Que aún el peor pecador que rechaza a Dios, el ateo bueno, ya iba a decir que maldice a Dios, pero no cree en Dios. Aún Dios, en su gracia común, Él puede recibir estas bondades. Hechos 14, 15 al 17, gracia común, dice, y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros somos hombres como semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aún sustento, alegría en sus corazones, aún del impío. Tú puedes estar en un restaurante comiendo y vas a orar por los alimentos antes de comer y por allá está un impío que ni siquiera ora por los alimentos, pero está disfrutando, que ni siquiera le da gracias a Dios, pero que está disfrutando de las bondades de Dios. Eso es gracia común, es un aspecto del amor de Dios, la gracia común. La misericordia, aunque temporal, la compasión que Dios tiene, es una manifestación de la gracia, del amor de Dios, perdón. Jeremías 13, 15 al 17. Este es otro aspecto del amor de Dios, la misericordia y la compasión. Dice versículo 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, primero da una advertencia. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Esa es una expresión del amor de Dios, su misericordia y su compasión hacia esas personas que no quieren, que lo rechazan, que no escuchan. Eso mismo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento con Cristo, cuando se acerca, ¿no?, a Jerusalén y es el lamento ahí en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El lamento de misericordia y de compasión como una expresión del amor de Dios, una expresión del amor de Cristo. Lo mismo en el paralelo, Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla, lloró sobre ella. Compasión. Lloró, hermanos, por ella. Y llora esta compasión, esta misericordia, este amor, no era motivado por la irresistible que ellos eran, que el pueblo era. Lo había rechazado una y otra vez. Y sin embargo, se expresa este amor
en este aspecto de la misericordia y compasión sobre ellos. Entonces, ¿el amor de Dios se expande limitadamente a todo el mundo? ¿Hasta aquí? Podemos decir que sí o que no. Ahora, no solamente el aspecto de su amor se describe en lo que hemos dicho, pero también el amor se expresa en advertencias que Él hace. Por ejemplo, Dios en Lucas 13:3-5, Lucas 13:3-5. Hermanos, en esto se expresa el amor de Dios, en las advertencias. ¿Ustedes creen que si a Dios no tuviera amor, le importaría algo advertirles a la gente? No tiene sentido, ¿verdad? Pero Él, en una expresión de su amor, les advierte a la humanidad por medio de las Escrituras, advertencias de juicio. Ahí en Lucas 13:3-5 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Así como el pecador, así como el peor de los pecadores, como el más bondadoso, humanamente hablando. En el versículo 5, una vez más lo vuelve a recalcar: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí el contexto es de aquellos, ¿no?, que habían muerto, por alguna razón les había caído una torre y decían, seguramente esos son más pecadores que nosotros. No, si no se arrepienten, es una advertencia y una advertencia de amor. Van a perecer. Segunda de Tesalonicenses 1:5-9, ahí encontramos otra advertencia. Esto es la demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es una fuerte advertencia para que aquellos que la escuchen puedan arrepentirse de sus pecados. Y no por miedo al juicio, pero por amor a Dios puedan volver sus vidas a Él. Entonces el amor se expresa, se extiende este amor por medio de advertencias a todo el mundo. Ahora también la expansión de su amor lo vemos en el ofrecimiento del evangelio. O sea, no solamente advierte, pero también les da la solución al problema. Cuando Él ofrece el evangelio a pecadores, siendo Él el Salvador, cuando predicamos a un Salvador que puede salvar a pecadores, es una expresión de su amor cuando se ofrece el evangelio, porque el evangelio es la buena noticia de salvación. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Comprad sin dinero, sin precio,
vino y leche. Es una invitación a venir a Cristo. Mateo 22, 2 al 3 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Pero el hecho, hermanos, de que el rey llamó a ellos es una expresión de su amor. Él llama, invita a pecadores a venir en un llamado de amor, pero ¿qué hace el hombre? El hombre no quiere, no quisieron, empezaron a poner excusas, ¿no? Y excusas tontas, porque cada vez que revisamos estas excusas que ellos pusieron, o sea, no tenían mucho sentido. Como uno que había comprado Waze que dice que los iba a probar. Entonces, hermanos, el amor de Dios se extiende, su expresión, ¿no? En estos diferentes aspectos. Y en este último que veíamos, al ofrecer el Evangelio, ¿por qué creen de la gran comisión? ¿Por qué creen que en la gran comisión es Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos solamente a los que ustedes vean que van a creer, a los que crean que son los elegidos, predestinados, escogidos, a los que se vean más santos. No. Hacer discípulos a todas las naciones. En el paralelo, Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio más específico a toda criatura. ¿No es una expresión de su amor? Entonces, hermanos, la expresión de su amor se extiende de una manera general. El amor de Dios es extendido en un sentido ilimitado a todas las criaturas. Por eso 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, pero después especifica mayormente de los que creen. Para todo, la predicación del evangelio tiene que ser a toda criatura, de toda nación, pero se salvarán los que creen. ¿Por qué los otros no? Porque no quieren. No quieren ir a la fiesta de bodas, no quieren ir a la cena. En su ser y naturaleza, hermanos, hay un amor que se extiende entonces a todo el mundo. Por eso Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El problema, hermanos, es que ninguno quiere venir. Juan 5:40 dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Ese es el problema. La expresión de su amor se extiende ilimitadamente a toda criatura, pero la criatura rechaza ese amor. Y aquí es donde entramos al otro aspecto del amor de Dios. El amor de Dios es particular. Primeramente vimos general, se expande ilimitadamente a todos, pero es particular, especialmente, o amor especial, o se limita. ¿Qué se quiere decir con eso? Que cuando el amor general, universal de Dios se menosprecia, cuando es rechazado, se torna en aborrecimiento. Y aquí es donde el mundo no entiende
El amor, ese amor de Dios que supuestamente ellos conocen, cuando dicen Dios es amor, y entonces Él no puede juzgar. ¿Cómo Dios va a aborrecer a alguien? Por eso, por esto que hemos visto, porque rechazan ese amor abiertamente. Por eso Salmo 5:5 al 6 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí mismo en Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. 119:104 de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mientras que el amor, hermanos, de Dios en un sentido es general, común, ilimitado, en otro sentido su amor es particular, especial e ilimitado. El amor es general, universal, es temporal, está limitado al tiempo, no es salvador, no es eterno. Hay quienes piensan que porque Dios ama en cierto sentido general, como lo hemos visto, al final cuando mueran todos se van a salvar y todos van a ir al cielo. No, hermanos, el rechazo al amor de Dios se vuelve en venganza y se vuelve en enemistad contra Dios. Por eso Pablo podía decir, como dijo en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesús o al Señor Jesucristo, que sea anatema, está bajo maldición, está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Entonces tenemos este otro aspecto del amor de Dios del cual solo el creyente es beneficiario. Es ese amor del cual Cristo habló en 13:1, ya para ir concluyendo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, había amado a los suyos, subraye a los suyos o tenga ahí en su mente, Juan 13:1, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el fin. El amor de Dios, hermanos, es general, es limitado, pero el amor particular, especial, es como el que se describe aquí. Los amó hasta el fin. La palabra fin, telos, de donde viene o se compone la palabra que pronunció Jesús en la cruz. Tetelestai, consumado es, está completado ya. Ese es, de ahí se forma esa palabra. Y hasta el fin se refiere completamente, perfectamente, total. Es decir, que Dios amó a los suyos hasta el fin, los amó completamente, perfectamente, totalmente, hasta el final de sus vidas. Y aún Él ama de tal manera, hermanos, por toda la eternidad, porque su amor es inmutable, no cambia. No cambia. ¿Y por qué digo que es inmutable? Hermanos, Jesús está en el aposento alto, ¿no es cierto? Está a punto de sus padecimientos, está con sus discípulos, están en esa cena y pronto sus discípulos lo van a traicionar, van a actuar en cobardía, en incredulidad. Ellos están ahí en la cena y están peleando por ganar quién va a tener los primeros lugares. Sin embargo, hermanos, Jesús está ahí y conoce todas esas cosas que están por venir. La manera en cómo ellos van a responder, cómo lo van a abandonar, cómo lo va Pedro a negar.
Y sin embargo, Él puede decir, en ese amor inmutable, ese amor que no cambia, que los ama hasta el fin, los amó hasta el fin. ¿A quiénes? A los suyos. Este es el amor particular, especial, hasta el fin de sus vidas y aún por la eternidad. Hermanos, ciertamente los discípulos no eran muy deseables de amar. Sin embargo, Cristo los amó completamente, plenamente, perfectamente, totalmente, hasta el fin. Su amor no estaba condicionado por la reacción de ellos, sino que los amó para siempre, tanto así que les garantiza una morada que Él iba a preparar. Ese es el amor de Dios hacia los suyos, hacia aquellos que se vuelven a Él. Ellos no se ganaron ese amor, no nos ganamos ese amor, hermanos, sino que por gracia se nos concedió. Por gracia se nos da, se nos concede. Romanos 5, 8, 10 que mencionamos hace un momento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que éramos objetos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos. Éramos pecadores, 8, éramos objetos de la ira de Dios, 9, éramos enemigos, en el versículo 10, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En esa condición nos tomó. Cuando no éramos deseables de amar, nos amó. Amó a los suyos y los amó hasta el fin. Hermano, Cristo, si tú eres de Él, su amor no es como el amor general, temporal, limitado, sino hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. Ese es el grandioso amor de Dios. Es un amor que solo aquellos que pertenecen a Cristo pueden disfrutar. ¿Disfrutas de ese amor? Es un amor único que da vida, perdona, salva y te da la eternidad. Podríamos decir como el salmista, no así al impío. Pero si el impío se vuelve de su camino, encontrará perdón. Venid a mí los predestinados, los elegidos, ¿no? A todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hermano, si no has venido a Cristo, hoy es el día de venir. Hoy es el día de venir a Cristo y disfrutar de este amor particular. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este amor incomparable. Grande es tu amor. Rico, Señor. Deleitoso cuando se entiende correctamente. Y no el amor romántico que se habla allá afuera, Señor. Este es el amor verdadero tuyo, Señor. Que más personas puedan conocer este amor. Ayúdanos, Señor, para que podamos amarte más,
porque tú nos has amado primero. Y que podamos expresar ese amor con que hemos sido amados, Señor, y reflejar ese amor a nuestros hermanos en la fe, aunque ellos, Señor, así como nosotros, cuando éramos enemigos, Señor, y pecadores, tú nos amaste así, podamos amarnos unos a otros, Señor, cuando aún no seamos deseables de amar, Señor. Ayúdanos, Señor. Esto solamente lo podemos hacer en tu poder, por tu Espíritu, Señor, del cual dice tu palabra, el fruto que se menciona en la lista es amor. Ayúdanos a andar en amor, Señor. Te lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús. Que nos permita, Señor, seguir desarrollando este tema para seguir maravillándonos más y más, Señor, de este gran amor con que hemos sido amados. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.